3. ¿Qué tal, varones? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que le estén pasando bien en casa, aunque a veces es un poco difícil. Habrá que preguntarle a la esposa, habrá que preguntarle a los hijos cómo va la relación, cómo están ahora que están de pronto juntos. Los chicos no ven a sus amigos. Yo creo que es el momento de tener mucha más paciencia y sobre todo mayor creatividad, no para entretenerlos, sino para aprovechar esta oportunidad y darles alguna enseñanza e incluso contarles nuestra historia, cómo ha sido nuestra vida. Seguramente que no ha sido fácil, la de muchos, ha habido problemas, ha habido tumbos, ha habido tropiezos, malas decisiones. Bueno, de todo ello también podemos aprender. Muy bien, pues antes tengo algunos anuncios. El próximo domingo, como ustedes saben, cambia el horario de invierno y entonces necesitamos estar pendientes y ajustar nuestros relojes el sábado por la noche. Por otra parte, te recuerdo que estamos en el mes de abril, en el mes donde se llama abril porque abren las flores y abre tu TCD. Justamente no es que necesitemos vender el TCD, es imperativo que lo podamos leer. Eso es lo más importante. Y el domingo evidentemente tenemos nuestra Santa Cena y a las 11 de la mañana, como lo estamos haciendo hasta ahora, nos veremos. Para mí es muy grato saber que están las familias reunidas, si es que lo están, y si no es para ti, varón, para que apliques la enseñanza y puedas considerar lo que está escrito. Bien, hay una pregunta muy importante que retumba en mis oídos, en mi mente, y es: ¿quién considero que es Jesús? Yo te hago la pregunta de otra manera, te la pongo de este punto. ¿Tú quién crees que es Jesús? Porque en la medida en que crees que es Jesús, Dios, estás escribiendo tu destino, estás escribiendo eternidad. Por ello es tan importante de pronto entender quién es Jesús. Y mira, el mismo Jesucristo lo preguntó a sus discípulos. Les hizo esta pregunta: ¿quién crees que soy yo? Vayamos entonces a la escritura del día de hoy y vayamos al capítulo 8, versos 27 al 30. Pero antes veamos el contexto. En Betsaida había un ciego y justamente ese ciego lo llevan con Jesucristo para que lo sane. Jesús lo toma del brazo y lo saca de la aldea. 2 veces impone manos, esto lo podrán leer versos anteriores. 2 veces impone manos y en la segunda él comienza a ver, ya que en la primera dice que solamente veía árboles gigantes, en la segunda ya ve a toda la gente. Y le da una recomendación: no digas nada de esto. ¿Por qué? Pues eso lo vamos justamente a estudiar, lo vamos a ver. ¿Por qué lo permitió que él difundiera que Jesucristo le había sanado? Leamos entonces en el Evangelio según Marcos, capítulo 8, versos 27 al 30. Espero que tengas tu Biblia, tu lápiz o pluma y tu cuaderno a la mano para que puedas apuntar y hacer las preguntas que quieras a través justamente de este medio. Y por otro lado, te recuerdo que puedes retroalimentarnos. Para mí es muy satisfactorio esa retroalimentación, porque aunque no te veo, te percibo y creo que estás ahí. Qué bueno que estamos juntos, de verdad, querida familia. Bien, leamos entonces. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Verso 28. Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros, algunos que eres profeta. Entonces él les dijo, verso 29, ¿y vosotros, es decir, ustedes, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Verso 30, pero él les mandó
que no dijesen esto de él a ninguno. Es decir, aquí donde nos vamos a centrar justamente en la mayoría de nuestra conversación, de nuestra plática, es ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Como comencé preguntando. Porque en esa medida está tu fe, porque en esa medida tú tienes confianza en el Señor y en esa medida tú eres más espiritual aún de lo que tú puedes creer. Podemos decir que Jesús fue un buen hombre, un hombre poderoso, un hombre que tenía sabiduría, un hombre que hizo milagros, un hombre que fue obediente. Sin embargo, dejamos de lado lo más importante. Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios justamente. Bien, estos versos merecen toda nuestra atención, ya que en ellos se basa justamente la parte más importante del Evangelio. Es decir, mirar a Jesucristo como realmente es. El Hijo de Dios y Dios mismo. Una de las tres personas de la Trinidad. Cuando vemos a Jesús de esta manera, entonces nos es mucho más fácil tratar de entender su caminar, su ejemplo y por supuesto imitarlo y obedecer como Él obedeció al Padre. Vamos a algunos detalles de todo esto, de lo que hemos leído. En los primeros versos de este Evangelio se considera mucho la doctrina justamente del Señor Jesucristo. Cuando leemos que Él era Dios y caminó entre nosotros, podemos entender que Él quiso estar próximo a nosotros, que Él se hizo hombre para padecer justamente lo mismo que nosotros y poder entendernos. Con la finalidad de saber si estaban conscientes de que Jesús era Dios. Con esa intención les preguntaba esto, con esa intención se reunía con cada uno de ellos. El Señor se retiró al distrito de Cesarea de Filipo y allí preguntó a sus discípulos acerca de la opinión que cada uno de ellos tenía. Y para afirmar o afianzar justamente esta enseñanza, la opinión de la gente sobre él es un profeta, que lo era, es un sanador, es un Dios sabio, es un hombre poderoso, es un hombre recto, porque déjame decirte que a través del caminar de nuestro Señor Jesucristo no hubo una sola mancha, no hubo un solo pecado. Luego entonces era Dios, y eso es lo que impacta más mi corazón, que ellos tuvieron la oportunidad de que Jesús caminara justamente aquí en la tierra, se hiciera como nosotros y entonces pudiera darnos el ejemplo de obediencia hacia el Padre. Muy bien. Ellos le creían, pero no llegaban a entender lo más importante, que era Dios, que era Dios mismo quien les hablaba. Y esto los dejaba en cierta medida incompletos, como a ti y a mí, si solo lo vemos como un personaje de la Biblia, como alguien de quien se habló, y no asumimos que es nuestro hermano, que es nuestro Dios, y que Él, a través de Él, nos acercamos al Padre, entonces dejamos incompleto el Evangelio justamente. Algunos dicen, es que Jesús trajo el Evangelio. No, Jesús era el Evangelio. Jesús trajo sanidad. No, Él es sanidad. Él es tantas cosas que cuando sabemos que es Dios podemos descubrir y llenarnos de confianza y llenarnos de paz. Reitero, ¿quién dices tú que es Jesús? Pero no de dientes para afuera, no de la mente, sino del espíritu. ¿Qué consideras que es Jesús? ¿Cómo miras a Jesús para creerle, para caminar con Él, para seguirle, para entender que Él es nuestro Dios? Llámenos por favor. Bien, sigamos entonces adelante con nuestro estudio después de esta breve reflexión en donde podemos decir quién era. Cuando entendemos quién es realmente Jesús, determinamos
cuál es nuestro destino. Claro, es muy sencillo entender esto por lo siguiente. Si creemos que Él es Dios, si creemos que es el Hijo de Dios y que Él murió por cada uno de nosotros para darnos salvación, entonces es más fácil apropiarnos de dicha salvación, caminar sobre ella, entenderla y no separarnos de que somos salvos, de que Él está con nosotros. Este era un gran paso hacia adelante cuando entendieron quién era justamente Jesús. Cuando creemos que es Dios, entonces vamos en un paso, un escalón o dos escalones hacia el crecimiento espiritual. Sabedores que Él está con nosotros, sabedores que Él nos guarda, sabedores que Él nos cuida. Aunque déjame decirte lo siguiente, creo que cuando pensamos que Él nos guarda y nos cuida, es correcto, pero nos quedamos a la mitad. El que Él esté con nosotros, el que creamos en Él, el que esté dentro de nosotros es lo más grato, y que tengamos la salvación espiritual es lo más importante que podemos tener. Lo otro se queda corto. Bien, pero todavía cuando solamente pensamos que Jesús es un gran hombre, es totalmente insuficiente nuestra creencia. Pregunto, ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Y ustedes pueden hacer por ahí una mesa redonda, una consulta con su familia y decir, ¿quién crees que es Jesús? Y vas a encontrar diversas respuestas que a veces se quedan acéfalas porque no están totalmente complementadas de la grandeza, de la deidad de quién es Jesucristo. Bien, sigamos entonces. Así que el Señor les mandó que no lo dijeran a nadie. ¿Cuál era la razón de esta prohibición? Si Jesús justamente nos pide que vayamos y hablemos de Él, que llevemos el Evangelio. Pero en esta ocasión prohíbe que lo divulgue. ¿Por qué? Hay una razón muy específica. Puede haber otras, pero la que yo estoy entendiendo es que en cuanto a la respuesta justamente de los apóstoles de no saber qué era Dios, se decía o se percibía que no estaban preparados totalmente y totalmente convencidos de que era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que iban a hablar de Él? Simplemente hablar de los milagros. Y Jesucristo no quería popularidad, no quería que se hablara de los milagros y aún de cómo predicaba. Quería que hablaran de que Él era el Hijo de Dios, y los apóstoles aún no lo habían entendido en su totalidad. Por eso a veces debemos callar y mostrar a Jesús y mostrar que Él vive en nosotros antes de hablar, si no estamos totalmente convencidos, porque vamos a tergiversar el Evangelio. Lo vamos a hacer un evangelio ligero o un evangelio de condenación. Necesitamos conocer quién es Jesús. Que aun cuando habían entendido que Jesús era el Mesías, sin ir muy lejos los pensamientos sin embargo su concepto de lo que esto significaba estaban muy lejos de pensamientos de Dios. Para ellos, si Jesús era el Cristo, sí era el Cristo, quiero enfatizar, pero no era Dios. Todavía, en ese momento, antes de ser enviados a compartir. Bien, entonces cuando Jesús comenzó a enseñarles a ellos, para asombro de todos, que Él era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, ellos se asombraron. ¿Cómo que en lugar de reinar es sufrir? Ellos estaban preparándole para su entrada triunfal a Jerusalén. Sin embargo, Él les está hablando de padecer, de un sufrimiento. Tanto así les dolió en la carne, porque ellos seguían siendo carne. No tenían todavía el espíritu, no entendían esto. Y se dolió Pedro. Y Pedro le dijo que no. Y el Señor le respondió, cállate, Satanás. Qué fuerte, ¿no? Porque todavía no había entendido que era Dios y que le era necesario el sufrimiento. Yo
no sé si hoy en día nos es necesario esto que estamos padeciendo y cuál es el objetivo, pero algún día lo sabremos. Y entre más miremos a Jesús como Dios y a nuestro Señor Jehová como Dios justamente, podremos tener algún viso, algún pequeño entendimiento del por qué está sucediendo esto. Algunos hablan de juicio, algunos hablan de pecado, algunos hablan de la ira de Dios, pero creo que realmente el único que sabe, como conocedor de los tiempos y también de las circunstancias y los momentos, es nuestro Dios. Si bien es cierto, hay profecías con respecto a lo que íbamos a sufrir, no lo niego. Yo no soy profeta, pero lo creo que viene palabra de Dios. Sin embargo, la manera en que Dios puede cambiar las cosas y aún sus decisiones es a través de nuestro arrepentimiento. Él quería destruir Sodoma y Gomorra y poco a poco, conforme habló Josué de arrepentir 5, 50, 40 y fue disminuyendo, el Señor dio marcha atrás. Ese es nuestro Dios. No que le podamos torcer la mano, pero cuando Él detecta que una persona, que un pueblo, que una nación se arrepiente de sus malos caminos, deja de hacer aquello que deshonra al Señor, Él cambia su decisión en pro de la vida. Y esto es algo muy importante. A mí me agrada, me llena de un gran gozo. Yo sé que esto que estamos viendo va a pasar, pero antes no va a pasar, y esto tal vez sea del Espíritu o sea de mi buena intención. Esto no va a pasar hasta que tú y yo tengamos una reflexión de por qué está sucediendo esto. No sé si me estoy explicando. ¿Qué podemos aprender? Necesitamos tal vez afianzarnos más en nuestra fe. Necesitamos aún por los medios electrónicos, como lo estamos haciendo en este instante, compartir el Evangelio. Hace unos momentos me hablaba uno de ustedes y me decía: oiga, pastor, pudiera ser que yo haga un grupo por medio de la computadora, por medio justamente del internet, un grupo de 5 o 6 personas y compartirles, pero estoy hablando de personas nuevas. Le dije: por supuesto, adelante, qué bueno que estás pensando en un grupo reducido, para que ahí puedan hacer preguntas, para que ahí puedan hacer cuestionamientos, porque se trata de razonar con el Espíritu, de por qué creo y por qué no creo. Bien, no nos enfoquemos en esto que está pasando, en el sufrimiento. Perdemos mucho la vista de lo que viene hacia adelante, de lo fuertes que somos en el Señor. Hoy, todos los que estamos vivos, y no digo que los que no lo están hoy hayan sido débiles, es potestad de Dios, pero tú y yo que estamos vivos, hasta hoy se está efectuando un milagro que no estamos aquilatando. Creemos, y no lo dejo de lado, que los cuidados son los que nos han mantenido vivos, sin afectación. Déjame decirte algo. Ahí es donde vemos nuestra pequeñez. Estamos vivos porque es decisión de nuestro Señor el que lo estemos. Y tiene un objetivo. Pregunta al Señor. No le pregunta, ¿para qué es esto? No, ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Cómo tenemos que salir de esto? Afianzados, reforzados, mucho más crédulos y mucho más apasionados por esto que es nuestra creencia. Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Para los discípulos, volviendo a nuestra escritura, era incomprensible lo que Jesús les estaba diciendo. Morir en lugar de reinar. Sí, evidentemente, si Él es el Rey, si Él es el Hijo de Dios, viene a reinar. Pero de pronto les dice que Él es necesario sufrir. Chocaban estos dos polos, estas expresiones, y por eso Pedro se atrevió a reconvenirle acerca de tales ideas, lo que provocó, como dije al principio, una severa reprensión de Jesús. Y esto está en Marcos 8, 31 al 33. Pueden apuntarlo y leerlo. Es justamente el episodio donde el Señor reprende a Pedro
y le dice: eres Satanás. ¿Por qué le dice Satanás? Porque Pedro estaba en contra de que se cumpliera la escritura, porque esto ya estaba escrito en Isaías, ya estaba escrito, tenía que suceder. Jesús les enseña que él había de padecer, ser muerto y resucitar, y Pedro lo tomó aparte para decirle justamente, pero él volviéndose lo reprendió: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta expresión me da mucho que pensar. ¿Cómo estamos viviendo este problema? ¿Como los hombres o lo estamos viviendo como Dios quiere que lo veamos? Amando las cosas de arriba, mirando las cosas desde arriba. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si lo hemos hecho con la visión de hombre, con la óptica de hombre, yo creo que puede ser un buen cambio verlo a partir de este momento con los ojos de Dios. Pero evidentemente necesitamos tener nuestro TCD a la mano y leerlo, estudiarlo. Y yo sé que cada una de las palabras, hoy en la mañana que lo estaba leyendo, encontré tantas cosas hermosas, sobre todo esta que te acabo de mencionar, en cuanto a que los designios de Dios se pueden cambiar cuando Él ve arrepentimiento en cada uno de nosotros. Qué importante es. Hoy con eso me quedé todo el día. Tengo un papá que en cuanto ve que yo me arrepiento, Él cambia su decisión. Tú que eres padre de familia, varón, puedes darte cuenta que cuando a tus hijos les dices: esto no lo voy a dar, no vamos a hacer esto, no te lo voy a comprar, y ves que el niño se arrepiente y cambia su actitud, toca tu corazón y se lo otorgas. Si eso hacemos los hombres de carne y hueso, ¿qué no hará nuestro Padre Espiritual por cada uno de nosotros? Su concepto del Mesías y su reino solo era concebido en términos de la fuerza y del dinero. Estoy hablando de lo que entendía la gente y aún los propios apóstoles. Fuerza, dinero y sabiduría humana. Pero el Señor tenía que enseñar a los discípulos que el reino no podía establecerse en un mundo de pecado. Es decir, aquí el Señor en este virus nos está poniendo una pausa. Reflexiona. El mundo en el que vives está lleno de pecado. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Tienes que modificar las cosas. Tienes que arrepentirte. Esa es la pausa que tenemos que hacer. Esa es la reflexión. ¿Te parecerá? Y me parece que 40 días, que un mes o un poco más de tiempo para reflexionar es mucho. Si no está dando resultado la reflexión, creo que nos estamos quedando cortos. Para eso el Señor nos tiene guardados en casa. Ahora sí, con la oportunidad de comunicarnos constantemente. Yo me imagino a cada una de las familias leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis y enseñando a los hijos. Sí, tal vez me dirás, pero yo no soy tan docto en las Escrituras. Yo no las entiendo. Yo tampoco entiendo todo. Pero aquello que puedo transmitir y que encuentro en la Escritura, vida, esa vida yo la transmito al Señor. No transmito condenación. No hablo de pecado solamente, que es importante, pero hablo de vida y de salvación. Y eso es justamente lo que podemos hacer en casa. Yo creo que los hijos, si hay esto en casa, los hijos están felices de que papá y mamá estén ahí. De otra manera, puedo ver caritas en este instante de aburrimiento y de decir: ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar? Es peor, perdona que lo diga de esta manera, es peor estar en casa juntos, que nunca lo estamos, que este virus. Ah, caray, ¿por qué? Porque no hay ese ambiente espiritual. Y yo te invito a tenerlo. Te invito a orar, pero aprender a orar de una manera sencilla, de una manera simple, como a Dios le gusta, el hablar con Él, el pedirle, el preguntarle a Él. Creo que es una bella oportunidad. Y
de pronto volver a hacer la pregunta recurrente. ¿Quién crees que es Dios? ¿Quién crees que es Jesús para ti? Y en esa medida poder responderles. Bien. Espero que estén ahí todavía. Ahora bien, es de llamar nuestra atención lo siguiente, que en medio de estas ciudades helenizadas, hablo de las dos ciudades que estaban al principio, helenizadas, ¿por qué? Porque justamente Helena era la diosa de ese lugar, lo que hoy es Grecia, que realmente en términos políticos no se llama Grecia, o geopolíticos, se llama ciudad helénica, y eso lo pueden constatar. Bueno, se refería a esto. El Señor quiso saber por boca de sus discípulos y no por otros qué opinión tenían las multitudes y qué opinión se habían formado ellos de su persona después de 2 años y medio de ministerio. En ese momento llevaban ese tiempo. Notemos lo que Jesús estaba preguntando. No tenía, como dije en su momento, interés en saber qué impresión tenían de sus enseñanzas o aún el impacto que podía causar sus milagros, sino lo que realmente le importaba y que era la opinión que se había formado de su persona. Creo que es justamente ahí donde está el punto a considerar. La persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es para ti? ¿Es quien te llena de gozo? ¿Quien te enseña? ¿Quien te da confianza? ¿O simplemente es un proveedor de sanidades, de economía, de gozo y no sé otras tantas cosas? ¿Quién es la persona de Jesús? Seguramente que de pronto tú te has preguntado, ¿quién fue mi papá? Y a lo mejor solamente decimos, el que trae el dinero a casa, el que ordena, el que manda, el sacerdote. No está mal esos atributos, pero no es lo que es tu papá. Lo que debes conocer de tu papá, les hablo a los jóvenes y a los niños, es el corazón, su persona, su identidad. Una identidad que debe estar dependiente de Cristo Jesús. Y por eso tal vez muchas personas, como lo vimos en la película de la cabaña, te la recomiendo verla de nuevo, no podía tener una relación con el Padre porque había sido totalmente negativa, nefasta, y por eso Dios se presenta como una mujer. Sí, no te espantes, te estoy hablando simplemente de una manera de ver las cosas y de reflexionar por qué se presenta de esa manera. Bueno, sigamos adelante. Esta pregunta es la más crítica y significativa que se puede plantear a los seres humanos. Tan importante es la respuesta que demos porque de ella depende, repito, 2 o 3 veces, nuestra vida presente. De ella depende nuestra vida presente, así como nuestra eternidad. La gente opinaba bien de Jesús, pero se quedaba corta. Pedro no había considerado en el Antiguo Testamento lo que se decía de su sufrimiento. Quiero que apuntes estas escrituras para obviar tiempo. Isaías 53, del 1 al 12, habla de lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Y también el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 26. Terminamos con esto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un buen hombre? ¿Un sabio? ¿Un buen predicador? ¿Un hombre lleno de poder? ¿El Salvador? O más preciso, el Hijo de Dios, Dios mismo, con todos y cada uno de sus atributos. Jesús no tenía la sabiduría, Él era la sabiduría. Jesús no hacía milagros, Él es el milagro en cada uno de nosotros. Varones, fortaleza, porque sabemos quién es Jesucristo y sabemos que mora en nosotros, porque Jesucristo es nuestro modelo a seguir. No importan las circunstancias, te lo digo yo, no importa cómo te sientas, no importa si hay enfermedad, no importa si falta economía, Dios suplirá en su momento. Así que abracemos de nuevo la fe, pero la fe en alguien que conozcamos
su corazón. Vamos a orar por un momento y por favor te recuerdo que puedes mandarnos tus preguntas y poco a poco las iremos respondiendo, y retroalimentanos para saber que nos estás viendo y llenarnos de gozo. Al menos yo me lleno de gozo, y quienes me están ayudando con esta producción, Gaby, Jaime, que están ahí atrás, les bendigo y les doy gracias. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que hoy conocemos más de tu persona que todo lo que hiciste. Lo que hiciste, Señor, aquí en la tierra fue importante para mostrarnos que eras Hijo de Dios. Pero más nos interesa, Señor, conocer tu corazón, conocer tu personalidad, abrazarte, Señor, bendecirte, mi Padre, porque siempre pedimos bendición de parte tuya. Pero en esta noche queremos bendecirte por lo que tú eres y no por lo que nos das. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo, y toda la familia de Cristo decimos amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches.